Muy buenas noches, queridos hermanos, personas que nos acompañan. La Congregación Américas Unidas les da una muy cordial bienvenida. Siéntanse en casa, pero en casa de Jehová. Para dar inicio a nuestra reunión vamos a entonar una canción de alabanza a Jehová. Si su circunstancia les permite, pueden ponerse de pie. Estaremos entonando una canción adecuada a nuestro tema de estudio con el profeta Isaías. La luz va en aumento. Es la canción identificada con el número 116. Entonémosla prestando atención a la letra, ¿sí? Porque ahí hay información que también nos va a fortalecer mucho. Tendremos un gran banquete, hermanos. Recordemos que nuestra participación se está llevando a cabo a través de JW Streaming y es importante nuestra participación para fortalecernos todos nosotros aquí, pero también a todos los que nos escuchan. ¿Qué veremos hoy? En la introducción a nuestro estudio de la Biblia, los capítulos 1 a 6 del 7 al 11, del 6 al 11 de Isaías, estaremos viendo las profecías cumplidas, de qué manera Jehová inspiró a este gran profeta para ayudarnos a comprender lo que iba a acontecer tanto en ese tiempo señalado cuando Jesús predicó, como ahora en el tiempo que vivimos. Enseguida, después de introducción a estos tesoros de la Biblia, estaremos analizando en las perlas escondidas varios aspectos que conllevan estos capítulos. En especial tendremos una pregunta que también responderemos en el repaso. ¿Por qué salvó Jehová al malvado rey Acaz en una época en la que Israel vivía tiempos turbulentos?
Después tendremos la lectura de la Biblia, seguida de la parte de Seamos Mejores Maestros. Y en ello estamos todos invitados a participar. De hecho, atentos a las instrucciones y en especial ahora en la parte del estudio que se nos anima a llegar al corazón de las personas. ¿Y qué hay con nuestra vida cristiana? Pues nuevamente el análisis de este gran profeta Isaías, cuando él fue comisionado, y vamos a estar viendo cómo fue que se dio esta circunstancia y sobre todo qué aprendemos de la actitud de este profeta. Para ello estaremos también viendo el video. Nos mudamos para ayudar en otro lugar. ¿Quiénes y por qué se hacen disponibles en este tiempo que estamos viviendo? Al final tendremos nuestro estudio bíblico de congregación. Nuevamente en este capítulo 5 seguiremos analizando y dando entendimiento a lo que es la comprensión que Jesucristo nos hizo de todo lo referente a la siega y quienes participan, en especial lo que iba a acontecer con los ungidos. Por lo tanto, hermanos, vamos a dar inicio y para ello prestaremos atención a la parte de tesoros de la Biblia a nuestro hermano Manuel Luna Esqueda. Toda profecía bíblica procede de Jehová, porque es su palabra. Y su palabra hace que se cumpla siempre al debido tiempo. De ninguna manera dejará de cumplirse. Por lo tanto, entonces nosotros podemos ver aquí en esta parte del libro de Isaías algunos aspectos que se cumplieron en Jesús cuando Él estuvo en la tierra y que se cumplirán en el futuro. Vamos a darle lectura aquí a Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2. Isaías 9, 1 y 2. Sin embargo, la lobreguez no será como cuando la tierra tuvo premura, como en el tiempo anterior cuando uno trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y cuando en el tiempo posterior uno hizo que se le honrara el camino junto al mar, en la región del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. En cuanto a los que moran en la tierra de sombra profunda, la luz misma ha brillado sobre ellos. El cumplimiento lo podemos ver en las palabras del libro de Mateo, en donde realmente se nos especifica cómo Jesucristo estaba cumpliendo estas palabras. Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 14 y 15. Para que se cumpliera lo que se habló por medio de Isaías el profeta, que dijo: oh tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo sentado en oscuridad vio una gran luz, y en cuanto a los sentados en una región de sombra como de muerte, la luz se levantó sobre ellos. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se está cumpliendo cuando Jesús inició su ministerio. Note lo que dice el versículo 17 en su parte final: arrepiéntanse.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a predicar. Pero mucho de esto tuvo su cumplimiento, como dice, en Galilea. De acuerdo con nuestra guía, aquí tenemos la porción donde está Galilea, está Canaán, Capernaum, Nínive, el mar de Galilea. Y esto corresponde a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Así que tiene su cumplimiento. Pero vayamos a lo que leímos hace unos momentos en el libro de Isaías, el capítulo 9, el versículo 1. La expresión Galilea de las naciones, si ustedes la notan ahí, en la parte final del versículo 1, hace referencia a que aquella tierra había sido conquistada por los asirios. Se había llevado cautivos a los israelitas y aquella tierra había sido repoblada por gente que no era adoradora de Jehová, gente pagana. Por eso entonces se dice aquí con claridad, Galilea de las naciones. Hay unos puntos que hace referencia a la profecía, por ejemplo en Juan 2:1. Si notamos, aquí observamos a Caná, aquí en su hoja de su guía, y en ese punto, aquí en Caná, Jesús hizo su primer milagro, un banquete de bodas. Dice el registro, en Caná de Galilea. Pero si también analizamos lo que dice el versículo 11, vamos a notar que ahí dio inicio el principio, dice, de sus señales. Bueno, tenemos otro de los puntos aquí analizados en su hoja de la guía de la reunión Vida y Ministerio, en Marcos 3, 13 y 14. También en esta región formó a su grupo de apóstoles, reunió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Pero también en esta misma región Jesús dio su sermón del monte, Mateo 5 hasta el capítulo 7. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedió en la ciudad de Naín? Bueno, ahí hizo una resurrección, ¿verdad? Vino a la ciudad de Naín, dice, sus discípulos con él y una gran muchedumbre. Bueno, pero también en esta localidad, según de acuerdo con el registro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 5 y 6, dice que se apareció Jesús después de ser resucitado a Cefas, a los 12 y a más de 500 hermanos. Por eso esta región Galilea es importante para que esta profecía tuviera su cumplimiento. Ahora bien, también ahí notamos algo importante. Ya vimos Galilea de las naciones, ahora lobreguez. ¿Por qué lobreguez? Bien, significa oscuridad, falta de luz, densidad sombría, aflicción, pesadumbre. Realmente estaban en oscuridad espiritual. Los guías religiosos no habían hecho absolutamente nada para que aquellas personas que vivían en ese lugar estuvieran bien espiritualmente. Las falsedades de los guías religiosos judíos los habían llenado todavía de más oscuridad. Por lo tanto, entonces vamos a ver lo que dice el libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 12. Juan 8, 12. Dice, por lo tanto Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ninguna manera
andará en oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida. Aquí es donde tiene su cumplimiento. Pero también vemos otro punto ahí que es importante y de mucha relevancia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a darle lectura. Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bueno, Jesús tiene ahí varias cualidades que, como un rey, ahora en los cielos, Jesús prácticamente empieza a cumplir. Si vemos allí algunas de estas, dice Padre Eterno. Bueno, Jesús tiene la autoridad para dar a los seres humanos obedientes vida eterna. Maravilloso Consejero. Jesús es el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Y algo importante, con el consejo de su Padre, tiene la posibilidad de darnos un buen consejo a todos los seres humanos obedientes. Príncipe de paz, con sus poderosos ángeles traerá un juicio a la tierra, y la paz será establecida porque terminará con todos los malvados. ¿No es cierto entonces que tiene un gran cumplimiento y lo tendrá también en el futuro? Bien, pero ¿qué podemos decir de Isaías 9:7? Noten ustedes: de la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La autoridad que desplegará el príncipe de paz, que es Jesucristo, no se igualará a la de ningún gobierno terrestre. Sobre todo dice que va a gobernar por derecho y por justicia. ¿Cuál? La de Jehová. Como Jehová es el creador, nos dejará las cualidades importantes para sus seres humanos de acuerdo a su amor, su libre albedrío. Y dice la parte final de este versículo que lo hará con celo, con entusiasmo. Eso es lo mismo que debemos reflejar nosotros, imitando tanto a Jesús como a Jehová, de acuerdo con lo que se cita en 2 Timoteo 2:14. Somos celosos o seamos celosos de obras excelentes. Muchas gracias, hermano Manuel Luna Esqueda, por esta parte. ¿Cómo vieron, hermanos, cómo percibimos la sabiduría de Jehová a través de sus grandes profetas? Y en especial lo que aprendemos de Isaías. Pero hay más, hermanos, hay muchas perlas dentro de este tesoro. Entre toda la congregación seguro encontramos docenas de perlas. Vamos a escuchar la siguiente parte con nuestro hermano Sergio Ernesto Saldaña. Y recuerden la participación de todos ustedes. Estamos en JW Streaming. Así es, hermanos, estamos ahora para imbuirnos en este océano maravilloso que es la palabra de Jehová, en donde seguramente ustedes encontraron maravillosas y hermosas perlas en la preparación que tuvieron. ¿Qué les parece si leemos juntos, por favor, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 7, el versículo número 3 y 4? Nos dará mucho gusto poder escuchar su participación en esta lectura. Hermano Quintero, si es tan amable, Isaías capítulo 7, versículo 3 y 4, para que ahorita podamos comentar qué es lo que pudieron ustedes investigar. Por favor, hermano. Y Jehová procedió a decir a Isaías: sal, por favor, al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del conducto del estanque superior, junto a la calzada del campo del lavandero. Y tienes que decirle: cuídate y mantente sosegado. No tengas miedo, y no dejes que tu corazón mismo sea tímido a causa de las dos colas de estos leños humeantes, a causa de la ardiente cólera de Rezín y Siria y el hijo de Remalías. Gracias, hermano. La pregunta que se nos plantea es: ¿por qué salvó Jehová al malvado rey Acaz, hermanos?
¿Por qué lo hizo? Hermana Rosy de Luna, por favor, allá atrás. El profeta Isaías recibe un mensaje de parte de Jehová, el cual le asegura que no va a permitir que las fuerzas siro-israelitas destruyan Judá, y que pusieran sobre el trono a un hombre que no fuera de la línea davídica, ya que por medio de esta línea davídica vendría el prometido príncipe de paz. Es por esta razón que Jehová le perdona la vida a este rey idólatra, Acaz. Esa sería la prioridad y se cumple, ¿verdad? Jehová haría todo lo que fuera necesario para cumplir su objetivo y su propósito. ¿Qué les parece si ahora analizamos lo que dice el capítulo número 8, ahora Isaías capítulo número 8, el versículo 1 al 4? Vamos a ver otra perla que podremos encontrar en esta lectura, Isaías 8, 1 al 4. ¿Quién nos puede apoyar con la lectura? Hermana Alma Flores, si es tan amable. Y Jehová procedió a decirme: toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella con estilo del hombre mortal, Maher Salal Asbaz, y déjeseme tener atestación para mí mismo por testigos fieles, Urías el sacerdote y Zacarías el hijo de Jeberequías. Entonces me acerqué a la profetisa y ella quedó encinta, y con el tiempo dio a luz un hijo. Jehová ahora me dijo: ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el muchacho sepa clamar Padre mío y Madre mía, uno se llevará los recursos de Damasco y el despojo de Samaria delante del rey de Asiria. Muy bien, gracias por su lectura. Esta es la profecía. ¿Cómo se cumple? ¿Cómo llega el cumplimiento de esta profecía que se escribe a través de estos versículos que analizamos? ¿Cómo se logra esto, hermanos? ¿De qué manera? Hermana de Navarrete, si es tan amable. Sí, vemos que Jehová le ordenó a Isaías de escribir el nombre de su futuro hijo, Maher Salal Asbaz, que quiere decir apresurándose al despojo, y que antes de que este hijo de Isaías clamara o hablara Padre mío y Madre mía, desaparecería la amenaza que estaba contra Judá. Y esto ocurrió cuando Asiria desbarató la campaña del rey Resín de Siria y del rey Peca de Israel. Se llevó los recursos de Damasco y el despojo de Samaria, y así se salvó Judá. Se salva, ¿verdad? Y se revierte esta situación por estar confiando en quien no se debería haber confiado. Vemos el cumplimiento exacto, hermanos, de una manera muy meticulosa de estas profecías. Tercera pregunta: ¿qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué les enseñó? Hermano Andrés García, si es tan amable. Aprendo que Jehová sabe trabajar en equipo. En Isaías 6:8, que es un texto muy conocido, Jehová dice: ¿quién irá? No dice por mí, sino por nosotros. Sí. Seguramente eso hizo que se sientan muy felices los serafines, los ángeles que estaban escuchando. La lección es muy sencilla: seguir trabajando como equipo en la congregación. Los precursores, publicadores, todos somos parte de la misma organización que trabaja en equipo con Jehová mismo. Bien, muchas gracias. Hermana Patricia de Saldaña, por favor. El 4.2 vemos ahí palabras que exaltan la misericordia de Jehová, ya que Él llega a apiadarse de un resto arrepentido. Este ejemplo me enseña que Jehová es un Dios misericordioso y llega a ser un gran consuelo saber que incluso los que pecan gravemente pueden regresar a Él si se arrepienten. Bien, correcto. Hermano José Manuel Torres, por favor. Sí, hermano, en el capítulo 7, versículos 14 a 16, se habla de la profecía respecto a Emanuel. Ya que Emanuel significa con nosotros está Dios, Jehová estaba dejando claro que estaba con Judá y que no anularía el pacto con David, y también que destruiría a las naciones enemigas antes de que este niño pudiera distinguir entre lo bueno y lo malo, y así fue como pasó. Entonces ahí Jehová demostró que es fiel a su pacto con David, y de igual manera nosotros podemos estar seguros que jamás fallará sus promesas y podemos tener la confianza en Jehová frente a todas las adversidades. Qué maravilla, ¿verdad? Para nosotros también. Hermana Adilene Quintero, por favor. Gracias. El capítulo 10, el versículo 13 nos muestra cómo Jehová, o nos recuerda que Jehová siempre ha tenido poder para poder actuar ante las injusticias. Entonces esto nos
pues es una garantía para nosotros y nos recuerda que en el momento en que nosotros pasemos por una injusticia no debemos de actuar de manera vengativa, sino todo lo contrario, esperar en Jehová que Él pronto nos dará la salida. Bien, excelentes sus aplicaciones y sobre todo la enseñanza que Jehová hace con esta lectura. Última pregunta, ¿qué ideas de la lectura bíblica de esta semana consideran que podremos utilizar en la predicación? A ver, vamos a escuchar a Dani, por favor. En el capítulo 9, versículos 6 y 7 nos sirve de idea en la predicación para mostrarle a la persona del territorio que los seres humanos imperfectos no están capacitados para gobernar, pero el rey mesiánico sí. Por tanto, es el único medio capaz de hallar solución a los problemas de la humanidad. Bien, esto le hará muy bien en este momento a las personas. Hermana, por favor, Cintia, si es tan amable. Sí, hermano, muchas personas en el territorio usan justo también Isaías 7:14 al aplicar a Jesús este nombre de Emmanuel, al hacerles creer que Jesús es Dios. Sin embargo, contacto, podemos hacerles ver a las personas que Jesús nunca dijo que Él fuera Dios, utilizando textos como Juan 14:28 o Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6. Lo que sí hizo fue imitar a la perfección la personalidad de su Padre y cumplir todas las promesas divinas relacionadas con Él. Bien, excelente. Hermano Saldaña, de atrás, por favor. Si en el 8:13 nos dice el profeta Isaías que es a Jehová quien debemos de tratar como santo, considerándolo como algo especial y superior. También él mismo dijo que santificaremos su nombre. Entonces con esto aprendemos la importancia del predicar, porque una forma de santificar su nombre es cuando ayudamos a otras personas a que también lo consideren como santo. Exactamente, así es que mucho como podemos también compartir estas maravillosas perlas y aplicarlas en nuestra vida. Apreciamos mucho su participación, hermanos. Muchas gracias, hermano Sergio Ernesto Saldaña, por ayudarnos con esta parte. Ahora continuemos con el estudio de la Biblia, hermanos. Recuerden que es nuestra principal herramienta. Para ello, escuchemos la lectura. Isaías capítulo 7, de los versículos 1 al 17. Nuestro hermano Raimundo Bueno Rodríguez dará lectura. Adelante, hermano. Ahora bien, aconteció en los días de Acaz, el hijo de Jotán, el hijo de Usías, el rey de Judá, que Resín, el rey de Siria, y Pecá, el hijo de Remalías, el rey de Israel, subió a Jerusalén para hacer guerra contra ella, y él no pudo hacer guerra contra ella. Y a la casa de David se dio un informe que dijo: Siria se ha apoyado en Efraín, y se puso tembloroso el corazón de él y el corazón de su pueblo, como el temblor de los árboles del bosque a causa de un viento. Y Jehová procedió a decir a Isaías: Sal por favor al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del conducto del estanque superior, junto a la calzada del campo del lavandero. Y tienes que decirle: Cuídate y mantente sosegado, no tengas miedo, y no dejes que tu corazón mismo sea tímido a causa de las dos colas de estos leños humeantes, a causa de la ardiente cólera de Resín y Siria y el hijo de Remalías. Por la razón de que Siria con Efraín y el hijo de Remalías ha aconsejado lo que es malo contra ti, diciendo: Subamos contra Judá y desgarrémoslo, y por irrupciones tomémoslo para nosotros, y hagamos reinar dentro de él a otro rey, al hijo de Tabel. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová: no subsistirá ni tendrá lugar, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín. Y en el transcurso de solo 65 años, Efraín será hecho añicos, de modo que no sea pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. A no ser que ustedes tengan fe, no serán en tal caso de larga duración. Y Jehová siguió hablándole más a Acaz y dijo: Pide para ti una señal de Jehová tu Dios, haciéndola tan profunda como el Seol,
o haciéndola alta como las regiones de arriba. Pero Acaz dijo: no pediré ni someteré a Jehová a prueba. Y él procedió a decir: escuchen por favor, oh casa de David, ¿les es cosa tan pequeña cansar a los hombres que también hayan de cansar a mi Dios? Por lo tanto, Jehová mismo les dará una señal. Miren, la doncella misma realmente quedará encinta y va a dar a luz un hijo, y ciertamente le pondrá por nombre Emanuel. Mantequilla y miel comerá él para cuando sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el muchacho sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, el suelo de aquellos dos reyes que te hacen sentir pavor morboso será dejado enteramente. Jehová traerá contra ti y contra tu pueblo y contra la casa de tu padre días como los cuales no han venido uno desde el día en que Efraín se apartó de estar al lado de Judá, a saber, al rey de Asiria. Muchas gracias, hermano Raimundo. ¿Cómo se sintió? Bien, qué bueno, hermano. En efecto, pudimos constatar, hermano, que estuvo trabajando en el estudio número 13, contacto visual. Hermanos, todos podemos dirigirnos hacia nuestro libro Benefíciese, en la página 125. Ahí leemos en el recuadro que esta lectura requiere que seamos naturales y amigables. Y lo más interesante, hermano, que mostramos interés en las personas. Pudimos notar que tuvo una buena lectura con la Biblia a una buena distancia y sobre todo tener el contacto visual con el auditorio. Eso despierta el interés en ellos. Qué bueno, hermano, lo animamos a continuar trabajando y esforzándose en ello. Muchas gracias por su participación. Continuemos, hermanos, ahora con la primera asignación dentro de Seamos Mejores Maestros, la primera conversación. Para ello, nuestros hermanos Mario Abdiel Quintero y Maximiliano Saldaña se han preparado. Prestemos atención con la presentación de la revista Despertad. Adelante, hermanos. Todos queremos estar sanos, sin embargo, con tantas enfermedades tan contagiosas parece casi imposible. ¿Cómo crees que podamos evitar los contagios? Sí, yo creo que podemos hacernos estudios constantemente y si estamos conscientes de que estamos enfermos, entonces, bueno, si estamos conscientes de que estamos enfermos, debemos de guardar reposo para que justamente nos recuperemos y también que no contagiemos a otros. Lo que dices es muy acertado. El tener una enfermedad y resguardarnos es algo muy bueno. Sin embargo, también algo de suma importancia es tratar de cuidar todos los focos de infección. Esta mañana me hago acompañar de esta revista, que es la revista Despertad número 6, que en la portada trae como tema: ¿cómo prevenir las enfermedades contagiosas? En la ilustración vemos diferentes fuentes de contagio. ¿Las puedes identificar? Sí, bueno, aquí puedo ver que los animales están en contacto con alimentos. Aquí está una persona que está recibiendo dinero de otra. Aquí las verduras, al estar en el piso, es probable que estén sucias. Y también los alimentos, al estar al aire libre, atraigan insectos. Es correcto. Y eso es justamente lo que esta revista identifica como fuentes de contagio. Además, nos da algunos consejos valiosos que podemos aplicar para prevenir algunas enfermedades. Me gustaría analizarlos contigo más a fondo y pues revisar la revista en una ocasión posterior. ¿Qué te parece? Sí, claro. Perfecto. Te la dejo. Muchas gracias, hermano Abdiel Quintero, por su participación. Usted estuvo trabajando en el estudio 44. Este, hermano, se encuentra en la página 236 de nuestro libro, Uso eficaz de las preguntas. Y notemos qué interesante dice, qué implica. Siempre que salimos al servicio hacemos preguntas. Dice que las necesitamos porque esperamos una contestación verbal o más bien que los oyentes respondan mentalmente. Esto nos permite averiguar qué es lo que están pensando y si nuestras preguntas los están guiando. En la página 237, en el recuadro, hay 4 puntos interesantes.
Uno de ellos, el tercero, dice que hay que emplear preguntas para mostrar la base de nuestras afirmaciones, la lógica de las verdades que exponemos y los buenos efectos que éstas podrán tener en la vida de las personas. Y no hay duda que ese es nuestro objetivo. Desde un principio escuchamos cómo planteó la pregunta, ¿verdad?, acerca de la salud, de qué hacer si estamos enfermos, en fin, y a lo largo de la misma, pues las preguntas, ¿verdad?, para ir guiándolo hacia nuestro objetivo. Muchas gracias, hermano, lo hizo bien y lo animamos a continuar estudiando y teniendo una buena preparación. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la segunda demostración de nuestros estudiantes, la revisita. Para ello se han preparado nuestra hermana Gabriela Pacheco Montes y su ayudante, nuestra hermana Brenda Mandujano de Zabaleta. Prestemos atención nuevamente con la revista Despertad. ¿Recuerda la revista que le dejé la vez pasada de qué hablaba? Algo de las enfermedades, las infecciones, algo sí recuerdo. Claro que sí. Mire, recordando un poco, pues usted qué puede ver en la ilustración. Pues veo una señora con su hija que está haciendo compras en un mercado, en un tianguis al aire libre, y están pues la comida, las verduras, todo pues a la intemperie, no hay nada que los protege. Hay hasta un perro aquí. Sí, pues vemos que todo esto es un foco de infecciones, ¿verdad? Y precisamente esta revista Despertar, la número 6, nos está hablando de situaciones con las que podemos prevenir. Por ejemplo, aquí podemos prevenir las enfermedades contagiosas. Menciona que todos los días nuestro cuerpo libra una batalla silenciosa contra unos enemigos microscópicos, pero potencialmente mortales. Es muy peligroso, ¿verdad? Pero aquí nos está dando unas indicaciones cómo podemos evitar contagiarnos y cómo defendernos de esos contagios. ¿Le gustaría mencionar algunas? Sí, incluso me acuerdo que sí las vi, era el agua, los alimentos, los insectos, los animales y las personas. Incluso yo recuerdo que hace algunos años en nuestro país hubo una epidemia de influenza y eso es pues por los microbios que andan en el aire. Sí, eso es muy peligroso y muy contagioso. Pues precisamente esta revista es lo que nos está ayudando a prevenir esos contagios o esas infecciones. ¿Le gustaría que analizáramos más brevemente o más, pues con más calmita, cómo protegerse durante esa epidemia para precisamente, como nos menciona el título, prevenir las enfermedades contagiosas? ¿Le agradaría que lo analizáramos? Sí, me agradaría. Muchas más gracias, hermana Gaby, por su participación. Usted estuvo trabajando en el estudio 35, en nuestra página 206 de nuestro libro Benefíciese. Repetición para dar énfasis. Interesante el tema. Generalmente en nuestra actividad de servicio empleamos mucho esta cualidad. ¿Qué implica dar repetición? Reiterar los puntos que deseamos que nuestros oyentes graben en su mente. Y en este caso pudimos observar que así lo hizo. De hecho, con el tema de la revisita se aborda nuevamente la importancia de qué principios que encontramos en la Biblia nos van a ayudar para mejorar nuestra salud y prevenir enfermedades. El recuadro en la página 206 nos dice que la repetición no solamente contribuye a que se recuerden las ideas, también es un recurso importante que destaca los conceptos clave y para que el auditorio lo capte fácilmente. Y notamos que así lo hizo, hermana. Gracias por su participación y la animamos igualmente a continuar trabajando y estudiando bien los temas que nos asignen. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el estudio, hermanos. Esta es la parte interesante y notemos cómo nuestra guía da énfasis a la importancia de prepararnos bien para llegar al corazón de las personas. Prestemos atención a nuestra hermana Olivia Olivares y nuestra hermana Epifania de Torres. Adelante, hermanas. Bien, nos quedamos en el párrafo 18 del subtítulo Cuando surgen dificultades. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Sí, Oli.
El amor a nuestros hermanos nos impulsa a esforzarnos porque reine la paz en la congregación. En efecto, nos mueve a pasar por alto las faltas de poca importancia, recordando que todos somos imperfectos y cometemos errores. De hecho, si Jehová no espera que sus amigos sean perfectos, ¿por qué íbamos a esperarlo de nosotros? Además, el amor nos ayuda a seguir perdonándonos liberalmente, o sea, con generosidad. Pero esto no es siempre fácil. Sin darnos cuenta, las emociones pudieran cegarnos, el resentimiento pudiera dominarnos y llevarnos a creer que enojándonos castigamos de algún modo a quien nos ha ofendido. Pero en realidad, quien más se perjudica con el rencor es el que lo siente. Por eso, es mucho mejor que perdonemos, siempre que haya razones válidas para hacerlo. De ese modo, recibimos innumerables bendiciones, entre ellas, disfrutar de paz con nosotros mismos, con la congregación y sobre todo con Jehová Dios. Bien, nuestra pregunta dice, ¿cómo podemos contribuir a que reine la paz en la congregación? Oli, pues el amor a los hermanos nos va a impulsar a esforzarnos para que reine la paz y también nos ayuda a que pasemos por alto las faltas. Pero, Oli, no creo que sea así. Yo creo que es muy difícil, porque si a mí por ejemplo, me dejaran de hablar o hagan comentarios de mi persona sin conocerme, yo no podría perdonarles. Bueno, pues para ti eso sería un asunto de poca importancia, pero mira, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aquí en la primera carta de Pedro, en su capítulo 4, versículo 8, y me gustaría que le dieras lectura, por favor. Ante todo, ténganse amor intenso, unos para con otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. ¿Notas? Dice que tengamos amor, ¿verdad? Y dice que el amor, ¿qué cubre? Una multitud de pecados. Bien, si nosotros ponemos en práctica lo aprendido, pues ¿de qué nos podemos dar cuenta? Pues nos vamos dando cuenta cada día que avanzamos en aprender las cosas de Jehová, que anteriormente se nos hacía muy difícil, ahora se me va a hacer sin dificultad. Me doy cuenta que entiendes muy bien la información y por ello te felicito. Mira, vamos a leer otro texto, que es Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Y me gustaría que también lo leyeras, por favor. Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros. Si alguno tiene causa de queja contra otro, como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Estos textos pues nos dicen mucho, ¿verdad? Con lo que tenemos que hacer. Pero mira, si alguien te decepciona o te ofende, si muestras amor, ¿qué te sería más fácil? Pues sin duda que si muestro amor a los demás, voy a pasar por alto sus faltas y va a ser fácil de perdonar. Así es. Mira ahora lo que dice la pregunta B. ¿Qué bendiciones recibimos al perdonar siempre que hay razones válidas? Bueno, Oli, como me has estado leyendo los textos, pues voy a disfrutar de paz con nosotros mismos, pero sobre todo con Jehová Dios. Ajá. Mira, otro texto que quiero leerte es Mateo capítulo 6, en sus versículos 14 y 15. Y te lo voy a leer. Dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Mientras que si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará a su Padre las ofensas de ustedes. Estos textos pues son muy claros con lo que nos dicen, pero ¿a qué nos animan? Pues a medida que he ido
hemos ido leyendo los textos que me has mostrado, me doy cuenta que nos animan a perdonar. Por eso nosotros nos esforzamos porque reine la paz en la congregación, y ahora que tú viniste a la reunión te diste cuenta de ello. Sí, Oli, vi que todos se esforzaban por saludarme y me preguntaban que de dónde venía, y eso me agradó mucho, me di cuenta. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, Oli, todo está muy claro con los textos que me invitaste a leer. Hay que continuar con el estudio. Muchas gracias, hermana Olivia Olivares de Bueno. Usted estuvo trabajando en el estudio 32. Este estudio, hermanos, está en la página 194 de nuestro libro. Expresarse con convicción. Como su nombre lo señala, pues es cuando nosotros estamos convencidos de lo que hablamos. Y usted lo hizo así, hermana, en especial cuando se da énfasis a la lectura de los textos de la Biblia que nos van a ayudar. Ese es el punto. Mire, esta cualidad se menciona que es importante porque de esa manera animamos a los oyentes a tomar en serio lo que estamos diciendo. Y los párrafos 3 y 4 mencionan en qué ocasiones nos vamos a expresar con convicción. Primeramente, cuando vamos al servicio del campo. Y también cuando estamos, como en este caso, ante el auditorio, lo que hablamos y cómo lo hablamos también va a influir en que ellos lo perciban que es con convicción. Así lo hizo, hermana, y la animamos para que continúe trabajando en las asignaciones que se le dan. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, pues hemos concluido esta parte de seamos mejores maestros. No hay duda que Jehová nos capacita. Recuerden que en la medida en la que estamos participando, nuestros hermanos a través de JW Streaming se están beneficiando. Pues pasemos a la siguiente parte, nuestra vida cristiana. Para ello vamos a entonar una canción, la canción número 10. Si sus circunstancias lo permiten, pueden ponerse de pie, basado en Isaías capítulo 6, versículo 8. Aquí estoy yo, envíame a mí.
Muy bien, hermanos, pues pasemos a la siguiente primera parte de nuestra vida cristiana, basado en el profeta Isaías que hemos estado estudiando. El tema: aquí estoy yo, envíame a mí. Para ello prestemos atención a nuestro hermano José Andrés García. ¿Se puede imaginar cuando el profeta Isaías ve directamente a Jehová por medio de una visión? Y entonces ve serafines que están ahí con Jehová, una impactante visión. Y entonces él se sentía indigno de la situación tan gloriosa que ve. Sin embargo, Jehová delega en ese capítulo 6 de Isaías a un serafín una responsabilidad. Como Isaías se sentía indigno y Jehová se dio cuenta de eso, dice el relato que el serafín agarra un poco de incienso. Fíjese que estaba ahí cerca del altar de Jehová, y entonces va, le toca los labios y le dice que ya estaba limpio. ¿Se puede imaginar que Isaías, un humano imperfecto que cometió muchos errores, ahora Jehová le dijera: ¿estás limpio ante mis ojos? Seguramente fue un gran sentimiento el que él tuvo. Y entonces cuando Jehová dice: ahora, ¿quién irá por nosotros para ayudar a la nación de Israel? Y entonces ahora, con esa conciencia limpia, Isaías dice las famosas palabras de Isaías 6:8: aquí estoy yo, envíame a mí. Fíjense qué hermoso relato, cómo Jehová tomó en cuenta los sentimientos de Isaías. Pero aún así Isaías, cuando ve la ayuda de Jehová, ahora él se hace disponible. Actualmente muchos de nuestros queridos hermanos se están haciendo disponibles porque sienten lo mismo que Isaías. Cómo Jehová nos ha traído del mundo, ha perdonado nuestros pecados y ahora está pidiendo: ¿quién va a ir por nosotros? Y vemos como 8 millones de testigos de Jehová están diciendo: aquí estoy yo, para ayudar a otras personas. Hay muchos ejemplos, y por esa razón, en estos momentos, queridos hermanos, vamos a ver uno de tantos ejemplos que hay de nuestros queridos hermanos. Y mientras lo vemos, veamos cómo ellos con sus acciones dijeron: aquí estoy yo, envíame a mí. Prestemos mucha atención al siguiente video. Están a punto de conocer a la familia Williams de Inglaterra. Sus circunstancias les permitieron dar más de su tiempo y recursos y decidieron mudarse a donde se necesita más ayuda para predicar. ¿Pero fue una decisión fácil? No. Aún así, su deseo de servir a Jehová los ayudó a vencer sus temores. Las cosas que más me asustan son también las que más me emocionan. Creo que es miedo a lo desconocido. It's leaving one life behind. Dejas toda una vida atrás y comienzas otra totalmente nueva. Cuando vas a dejar tu hogar, tienes sentimientos encontrados, pero sé que vamos a vivir cosas maravillosas. Así que nos centramos en el futuro y en lo que nos espera. Me llamo Mark Williams. Soy esposo y padre de familia. El superintendente de circuito visitó nuestra congregación y nos mostró el video Buenas noticias para toda nación y tribu y lengua. Cuando Allison y yo lo vimos, pensamos en nuestros hijos y dijimos: bueno, quizá nosotros podríamos hacer algo parecido. Nos dimos así con el codo porque estábamos pensando lo mismo. ¡Wow! Fíjate, sería estupendo. Me llamo Allison Williams y vivo en Buckingham. Deseábamos que nuestros hijos vivieran en un ambiente donde pudieran crecer y desarrollarse espiritualmente. Así que todo eso nos hizo pensar: bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos un viaje? ¿Por qué no nos vamos a Ecuador? Al menos para echar un vistazo. Nos marchamos un mes a Ecuador a espiar la tierra. Fue uno de los mejores meses de nuestras vidas. Enseguida se despejaron muchas de nuestras dudas. Nunca me había planteado irme y servir en otro país. Quizá porque me sentía muy apegado a mi vida aquí, a la congregación, en fin, a todo, a nuestro hogar y al trabajo también. Pero bueno, al final tomamos la decisión. Nos vamos.
Quedan solo 8 semanas para dejar Inglaterra y mudarnos a Ecuador, donde se necesita más ayuda para predicar. Todos estamos admirados de cómo hemos reaccionado como familia. Estoy muy orgullosa de mis hijos y de Mark porque tuvieron que deshacerse de muchísimas cosas a las que les tenían cariño y lo hicieron de tan buena gana que me siento muy orgullosa de ellos. Vamos a vivir en una ciudad de Ecuador llamada Cuenca. Y está en los Andes. Así que hace más fresco. Y eso para nosotros, que somos británicos, es más fácil. Se trata de satisfacer 2 necesidades. Por un lado, ayudar en la predicación, pero también dar atención a lo que necesita nuestra familia. Así nos aseguramos de que sobre todo nuestros hijos se sientan a gusto. Las reuniones han sido magníficas porque los hermanos nos han recibido con mucho cariño, nos han inundado con muestras de amor y han sido muy pacientes con nosotros, aunque no hablamos su idioma. Un hermano me dijo, al principio hablarás como Tarzán, y así es exactamente como me siento. El otro día estaba predicando en la calle. Dejé una invitación a un hombre mayor. Me estrechó la mano, me habló un buen rato en español y yo no entendí nada. Pero cuando me alejé, miré atrás y ahí estaba el hombre leyendo la invitación. Creo que les gusta ver que nos esforzamos por hablar su idioma. Donde quiera que estés, no importa si es una cafetería, un restaurante, un taxi o un autobús, todo el mundo está dispuesto a escuchar algo acerca de Jehová. Disfruto mucho de estar con la familia López. Ya he salido a predicar con Ángel varias veces. Realmente no nos conocemos, imagínense, algo. Pero ese hielo prácticamente en cuestión de 5 minutos se pierde y es como si nos hemos conocido por... Ser parte de esta familia mundial es grandioso. Sabes que tienes amigos donde quiera que vayas. Para mí, ha sido algo muy especial saber que Paola me espera al otro lado del mundo. Puede animarnos a nosotros a hacer lo mismo porque realmente no es imposible, pero una familia entera mudarse a otro continente es algo realmente animador. Me lo paso muy bien jugando fútbol y baloncesto, porque eso me ayuda a hacer nuevos amigos y conocer mejor a los hermanos. Veo a Allison muy feliz y contenta, y a mis hijos también. Veo con quién se relacionan y cómo los incluyen en todas las actividades que organizan. Y ya sabe, como padre, ver a mis hijos felices. Y como marido, ver a mi esposa tan contenta es lo que me hace realmente feliz. Así que, sí, ha valido la pena. Les agradezco mucho a mis padres que nos hayan traído aquí, porque nos encanta. Hemos hecho nuevos amigos, nos sentimos parte de una nueva familia. Y es una maravilla poder predicar y servir a Jehová en un país totalmente diferente. Así que no importa mucho qué es lo que hemos dejado atrás. Lo principal es que estamos haciendo esto juntos, en familia. ¡Qué familia más linda! ¿Podrían servir donde se necesite ayuda para predicar? Si es así, les gustará leer el consejo práctico que encontrarán en el artículo titulado ¿Podría usted pasar a Macedonia?, de nuestro Ministerio del Reino de agosto del 2011. Acabamos de ver ejemplos de Isaías modernos, de buen corazón, que están dispuestos a donde Jehová los asigne. ¿Se ha puesto a pensar que Jehová ya tiene una asignación para usted preparada incluso en otro país u otro idioma? Nada más es cuestión de que también digamos, aquí estoy yo, envíame a mí. Recuerde que Isaías tuvo que hacer grandes sacrificios, pero no nada más él.
Si notaron en el video, también su familia. Y en el caso de Isaías, también la familia de Isaías. ¿Recuerda cómo se componía la familia de Isaías? Su esposa era profetisa. Eso significa que también le gustaba predicar. Ok, cuando Isaías tuvo que llevar a uno de sus hijos a otro lugar lejano a entregar un mensaje a un rey. Seguramente ese viaje fue inolvidable para su hijo. Y que hay cuando Jehová le encargó que a su segundo hijo le pusiera un nombre especial que tenía que ver con eso. Así que como vemos, también la familia de Isaías se fortaleció espiritualmente por hacerse disponible para predicar las buenas nuevas. Podemos aprender ejemplos de la familia de Isaías. Ahora, con respecto al video de estos Isaías modernos, vamos a hacerles algunas preguntas para tener un análisis, queridos hermanos. ¿Qué sacrificios tuvo que hacer esta familia Williams para servir en Ecuador? ¿Quién nos puede platicar algunos sacrificios que tuvieron que hacer? Hermana Nashla Ábalos, por favor. Y ellos dejaron toda una vida atrás para comenzar una nueva, siendo que ya estaban muy cómodos en donde vivían y en su congregación, hasta en el trabajo. También tuvieron que deshacerse de muchas cosas a las cuales estaban muy apegados, pero finalmente todo lo que hicieron fue para servir a Jehová. Correcto, y ese es el punto. Ahora, ¿qué tuvieron que tener en cuenta al decidir dónde iban a servir? ¿Qué tomaron en cuenta ellos? Hermana de Martínez, por favor. Pues fueron dos cosas. La primera es dónde se necesitaban más ayuda para predicar, y la segunda es que ellos deseaban como padres que sus hijos pudieran crecer y desarrollarse espiritualmente. Correcto. Fíjese, esos dos factores son importantes. Ahora bien, ¿qué bendiciones recibieron después de todos los sacrificios que hicieron? ¿Qué bendiciones recibieron? Hermana de Ábalos, por favor, Débora. Una de ellas es que estaban sirviendo como familia a Jehová Dios y todos estaban contentos con hacerlo. No había nada de que se molestaran por estar en otro país y poder servir a Jehová. Correcto, es una hermosa bendición. ¿Qué otra? Hermano Miguel Ábalos, por favor. Estaban juntos apoyando a esta congregación, pero me quedo con lo que dice el hermano, que cuando él ve que tanto sus hijos como su esposa estaban felices sirviendo a Jehová, él también era muy feliz sirviéndole a Jehová. Y es que es el punto de vista correcto. Muy bien, hermano. ¿Dónde podemos hallar más información para servir en lugares donde hay más necesidad? Si nosotros quisiéramos y dijéramos, siendo que estas palabras van para mí, para mi familia, ¿dónde podemos hacerlo? Hermana Epifania de Torres, por favor. En la revista del 2011, una atalaya. Muy bien. ¿En qué otros lugares? Excelente punto, hermana de Navarrete. En el Ministerio del Reino de agosto del 2011. Muy bien, incluso hasta si vemos las experiencias, así los relatos que dijeron los hermanos y experiencias de hermanos que se han ido a servir, puede también fortalecerlo en una noche de adoración en familia. De hecho, ahí en la página 5 de su guía de actividades, aunque no nos permiten mostrar directamente en las pantallas las ilustraciones, para eso tenemos nuestra guía individual. Ahí en la página 5 dice: en su próxima adoración en familia analicen estos puntos. ¿Cuáles? 1. ¿Qué podemos hacer como familia para aumentar nuestra participación en el ministerio? Quizá por las circunstancias ahorita no pueda irse a otro lugar, pero puede aumentar su participación. Y 2, si no podemos mudarnos a otro lugar, ¿de qué maneras podemos ayudar en nuestra congregación? ¿Recuerdas el artículo que decía que uno puede ser misionero en su propia congregación? Bueno, hay muchas cualidades que podemos seguir imitando al respecto. Y como dice el artículo, hermanos, si obviamente queremos dar este paso, hay que pensarlo bien, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo en Lucas 14. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios. Hay que entenderlo eso. Por eso Jesucristo dijo lo siguiente en Marcos 10. Busquémoslo, por favor, si alguien quiere ayudarnos con la lectura de Marcos capítulo 10, el versículo 29 y 30, por favor. Pero fíjese qué hermosas palabras da Jesús. Después de un relato paralelo de decir que no iban a tener así como él ni dónde dormir, porque las zorras tenían cuevas y todo, los pájaros tenían nidos, etcétera. Fíjese ahora cómo los consuela. Va a haber sacrificios, pero también bendiciones. ¿Cuáles? Hermana de Bueno, por favor. Marcos 10, 29 y 30. Jesús dijo: en verdad les digo, nadie ha dejado casa o hermanos o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos por causa de mí y por causa de las buenas nuevas, que no reciba el céntuplo ahora en ese periodo de tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos
con persecuciones y en el sistema de cosas venidero, vida eterna. Fíjense qué hermosas bendiciones, vida eterna, pero 100 veces lo que deje. Entonces, si deja una casa, de acuerdo a lo que dijo Jesús, ¿cuántas casas va a tener el nuevo mundo? Bueno, hay muchas cosas todavía que pensar. Vamos a recibir 100 veces todo lo que dejemos si nosotros, así como Isaías, su familia y los hermanos Williams, decimos: aquí estoy yo, envíame a mí. Muchas gracias, hermano José Andrés García, por considerar esta interesantísima parte, los Isaías modernos. Aprendamos, hermanos, aprendamos y saquemos mucho provecho de lo que Jehová nos da. Bueno, continuamos ahora con la última parte, la importancia de lo que ha significado el reino de Dios, el reino de Jehová Dios. En este capítulo 5 estamos analizando la comprensión de lo que son las enseñanzas fundamentales del reino. Y para ello vamos a continuar hoy con algunos aspectos de la siega y tiene que ver con los ungidos. Pero prestemos atención a nuestro hermano Miguel Ángel Ábalos Oseguera con esta parte. Adelante, hermano. Los vamos a invitar, hermanos, a abrir su libro ahí en la página 51. Vamos a dar comienzo a nuestra consideración de esta semana. Vamos a estar considerando el subtema La siega se centra en los ungidos. Nuestro hermano Ignacio López se ha preparado con la lectura de los párrafos, por lo cual lo vamos a invitar a que nos lea, por favor, el párrafo 10. Décadas antes de 1914, los estudiantes de la Biblia ya comprendían que 144,000 seguidores fieles de Cristo gobernarían con Él en el cielo. La nota número 3 en la parte inferior dice: en junio de 1880, la revista Watchtower comentó que los 144,000 serían judíos que se habrían convertido al cristianismo para 1914. Sin embargo, a finales de 1880 se publicó una explicación más parecida a la que tenemos en la actualidad. Fin de la nota. También entendían que no se trataba de una cifra simbólica y que en el siglo I había empezado a escoger a los integrantes de ese grupo. Dice la pregunta: ¿qué comprendía el pueblo de Dios sobre los 144,000 desde hace mucho tiempo? Hermana de Gómez, por favor. Sí, menciona el párrafo, cómo es que los estudiantes de la Biblia dice que ya habían comprendido que solo los 144,000 seguidores son los que iban a estar con Cristo Jesús en el cielo y que iban a gobernar, ¿no? ¿Qué más podemos agregar a este punto? A ver, allá atrás, por favor, su comentario. Sí, además entendían de que se trataba una cifra simbólica, que en el siglo I que se había empezado a escoger los integrantes de ese grupo. Muy bien, entonces no se trataba de una cifra simbólica, porque ustedes, no sé si les ha tocado predicar las buenas nuevas con algunas personas que dicen que los 144,000 ¿qué son? Simplemente, hermano Quintero. Sí, que es un número simbólico, no es un número real, sino que está representando otra cosa, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál sería el tercer punto que también pudieron comprender? Hermano Bueno. Pues de que ya en el siglo I ya se había empezado a escoger a los integrantes de ese grupo. Muy bien, pero según la nota al pie de la página, en 1880, 34 años antes, ¿qué ellos pensaban? Hermana Débora de Ábalos. Sí, en 1880 la revista Watchtower comentó que estos 144,000 serían judíos que se habían convertido al cristianismo en 1914, pero a finales de precisamente este año, se publicó una explicación más parecida a la que tenemos ahora en la actualidad acerca de los 144,000 que son de todas las naciones. Muy bien, entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios fue esclareciendo este asunto. Vamos a leer el párrafo 11. Entonces, ¿qué debían hacer los futuros miembros de la novia de Cristo mientras aún estaban en la tierra? Notaron que Jesús había dado importancia especial a la predicación
y la había relacionado con un periodo de siega. Como vimos en el capítulo 2, por un tiempo creyeron que ese periodo duraría 40 años y terminaría cuando subieran al cielo los ungidos. Pero como la predicación siguió después de esos 40 años, era obvio que necesitaban comprender mejor ese asunto. Ahora sabemos que en 1914 comenzó la temporada de la siega, el periodo en que se separaría el trigo de la mala hierba, es decir, los fieles cristianos ungidos de los cristianos falsos. Por lo tanto, había que concentrarse en recoger a los que tenían la esperanza celestial. ¿Qué llegaron a entender los futuros miembros de la novia de Cristo sobre la obra que debían realizar? Hermana Evelia García. Esto fue mientras Jesús estuvo en la tierra. Ellos notaron que Jesús daba una especial atención a la predicación. De ello aprendieron que estaba relacionado precisamente con lo que ellos tenían que hacer y realizar aquí en la tierra una vez que Él se hubiera ido. Muy bien, ellos comprendieron claramente estos textos. Mire, vamos a leerlos juntos en Mateo capítulo 9, versículo 37, que invitamos a alguien del auditorio nos haga favor de leerlo, y también Juan capítulo 4, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 37. A ver, Azul, ¿nos puedes leer por favor Mateo 9, 37? Entonces dijo a sus discípulos: si la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muy bien, ahora vamos a leer Juan 14, 35. Patricio Saldaña. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes que todavía hay 4 meses antes de que venga la siega? Miren, les digo, alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la siega. Ya. Por lo tanto, ¿en qué tenían que concentrarse, hermanos? Estos ungidos, ¿en qué deberían de concentrarse? Hermana de Zabaleta, por favor. Sí, como leímos, ellos tenían que concentrarse en la predicación, pero esta está íntimamente relacionada con el periodo de la siega, el cual sabemos que en 1914 comenzó la temporada de la siega. Muy bien, ¿qué implicaba este periodo? ¿Qué implicaba? Rubén Ábalos. Este periodo de la siega implicaba la separación del trigo y de la mala hierba. Nos referimos a los fieles cristianos ungidos que iban a ser separados de los cristianos falsos. Muy bien, se iba a tener que notar la diferencia de quienes estaban sirviendo a Jehová y de quienes realmente no lo estaban. Ahora bien, veamos cómo se iba realizando esta siega, párrafo 12 y 13. Desde 1919 en adelante, Cristo ha guiado al esclavo fiel y discreto para que se enfocara en la predicación. En el siglo I, Él ya había encargado que se llevara a cabo esa comisión. También indicó qué cualidades debían tener sus seguidores ungidos para realizarla. Por ejemplo, en su parábola de las 10 vírgenes, Jesús mostró que si querían alcanzar su meta de participar en el gran banquete de bodas en el cielo, los ungidos debían mantenerse alertas. A estos 144,000 fieles ungidos se les presenta de otra forma. Una vez que están en el cielo como la novia celestial de Cristo, además en la parábola de los talentos, Jesús enseñó que sus discípulos ungidos serían diligentes en la predicación. En los últimos 100 años, los cristianos ungidos se han mantenido alertas y han sido diligentes en su labor. Sin duda, gracias a su actitud vigilante, recibirán su recompensa. Ahora, bien, ¿se limitaría la gran obra de la cosecha a recoger el resto de los 144,000? Dice la pregunta. Bueno, antes de pasar a la pregunta, ¿qué cualidades debían tener los ungidos de Cristo? Aquí hay 2 cualidades que los ungidos de Cristo deberían de tener. Hermano Navarrete.
Sí, hemos analizado que debían de mantenerse alertas y ser diligentes. Muy bien. Ahora bien, ¿de qué forma se han cumplido en los últimos días las parábolas de Jesús sobre las 10 vírgenes y los talentos? Hermano Josué Torres. Sí, en los últimos 100 años los cristianos ungidos se han mantenido alertas y diligentes, y eso podemos verlo por la labor que han llevado a cabo, ya que actualmente son alrededor del mundo 8.220.100 testigos de Jehová, y además también a la conmemoración asistieron más de 20 millones de personas. De esta forma podemos ver cómo ellos a partir de ese entonces empezaron a ser diligentes hasta la fecha. Muy bien, entonces fíjense, de pasar de unos cuantos miles, ahora ya cuántos somos. Y eso es muy interesante, esa cifra, hermana Martita. 8 millones. Más de 8 millones. 8.220.100 testigos de Jehová. ¿Verdad que sí trabajaron diligentemente y están manteniéndose alerta? Por lo cual, hermanos, veamos ahora si esta obra se limitaría a la cosecha de recoger nada más a las 144,000. De hecho, vamos a ver algo muy importantísimo que nos implica a todos nosotros. Párrafo 14. Por largo tiempo, muchos hombres y mujeres fieles sintieron una enorme curiosidad respecto a la identidad del grupo al que llamaban la grande muchedumbre, mencionado en Revelación 7, 9 al 14. Pero como aún no había llegado el momento de que Cristo revelara quiénes formarían ese grupo, no sorprende que muchos de los que se dijo sobre el tema estuvieran muy alejados de las verdades sencillas y claras que hoy día conocemos y atesoramos. En 1917, el libro El Ministerio Terminado dijo que había 2 grados o tipos de salvación celestial y 2 grados o tipos de salvación terrestre. ¿Quiénes integraban estos 4 grupos? Los primeros 2 estarían en el cielo. El primer grupo eran los 144,000 que gobernarían con Cristo, y el segundo estaba compuesto por la gran muchedumbre que, según se pensaba, estaba formada por personas que afirmaban creer en Jesús, pero que aún no habían abandonado las iglesias de la cristiandad. Se creía que, aunque tenían cierto grado de fe, no era tan sólida como para adoptarla una firme postura de lealtad a Dios, por lo que recibían puestos inferiores en el cielo. Con respecto a la tierra, se pensaba que había un tercer grupo, los llamados beneméritos de la antigüedad, hombres fieles como Abraham, Moisés y otros. Ellos tenían puestos de autoridad sobre el cuarto grupo, el resto de la humanidad. Dice la pregunta párrafo 14 y 15. ¿Qué 4 grupos diferentes se pensaba que existían? Podemos empezar por cada uno. El primero, ¿cuál sería? Hermana Margarita Velázquez. Precisamente el compuesto por 144,000 que van a gobernar con el Señor Jesucristo. Muy bien, ese es el primer grupo. Ahora, ¿cuál sería el segundo grupo? Hermana de Martínez. Este segundo grupo también recibiría una recompensa celestial, pero puesto que porque habían ejercido fe en Jesús, pero puesto que estos no tenían ni el mismo celo y tampoco habían abandonado las iglesias de la cristiandad, entonces estos recibirían puestos inferiores en el cielo. Muy bien, ese es el segundo grupo. El tercer grupo, a ver aquí adelante, por favor. Los llamados beneméritos de la antigüedad, los hombres fieles como Abraham, Moisés y otros grupos. ¿Qué será beneméritos? ¿Qué será beneméritos? ¿Alguien tiene idea de lo que significa la palabra beneméritos? Hermana Aloy Quintero. Si buscamos la palabra en un diccionario, se menciona que es alguien que merece un premio o agradecimiento o estimación por sus servicios. Muy bien. De hecho, pues Abraham, Moisés, Daniel, realmente ellos después de ese derrotero cristiano, realmente se merecían, ¿verdad?
Pero, ¿cuál es el cuarto grupo? Hermana Manuela de Torres. Sí, sería el resto de la humanidad. El resto de la humanidad. Por lo cual, hermanos, todo esto que acabamos de analizar era el pensamiento correcto de que el Jehová quería que entendiéramos. ¿Ese era el correcto, hermana Jamie de Flores? Todavía no había llegado el momento de que Cristo revelara quiénes formarían todo este grupo de la gran muchedumbre, y no nos sorprende que todo lo que ahorita leímos estuviera muy alejado de las verdades sencillas y claras que hoy día conocemos y atesoramos. Muy bien. Y es que, ¿cómo estaban los hermanos por ahí del año 1914 con esta palabra de gran muchedumbre? Hermano Sergio Saldaña. Pues muchos de estos hombres y mujeres fieles estaban con mucha curiosidad, querían saber cuál era la identidad que tendría a esto que se le llamaba la gran muchedumbre, y vemos lo que desprendió y todos estos grupos que pensaban que se estaba formando. Muy bien. De hecho, ¿cómo estamos nosotros, por ejemplo, con lo de la gran tribulación o con el Armagedón? ¿Verdad que también tenemos esa curiosidad? Pero ¿qué dice aquí? Al debido tiempo Jehová nos va a revelar el momento indicado. Vamos a pasar al párrafo 16. ¿Cómo guió el Espíritu Santo a los cristianos al conocimiento que hoy tenemos sobre la gran muchedumbre? Ocurrió progresivamente, mediante una serie de destellos de luz espiritual. En 1923, la revista Watchtower se refirió a un grupo que no tenía la esperanza celestial, sino que viviría en la tierra, bajo el reino de Cristo. En 1932, la revista La Torre del Vigía habló de Jonadab, quien se unió a Jehú, el rey israelita elegido por Dios, en la guerra contra la adoración falsa, y señaló que en tiempos modernos había un grupo que era como Jonadab. A ellos Jehová los protegería durante la tribulación del Armagedón, para vivir aquí en la tierra. ¿Qué destellos de luz espiritual ocurrieron en los años 1923 y 1932? Vamos a ver primero 1923. Hermana Selene de Ábalos. Sí, fue por medio de la revista Watchtower. En ella se refirió a un grupo que no tenía esperanza celestial, sino más bien que ésta viviría aquí en la tierra bajo el reino de Cristo. Como que ya es algo que ya nos suena mejor que lo que acabamos de leer los otros cuatro, ¿verdad? ¿Y en 1932 qué sucedió? Hermana de Navarrete. Sí, la revista La Torre del Vigía habló de Jonadab, quien se unió a Jehú, rey israelita, puesto por Jehová en la guerra contra la adoración falsa, y señaló que en tiempos modernos también había un grupo que era como Jonadab, y a quienes protegería Jehová durante la tribulación en Armagedón, y vivirían aquí en la tierra. Muy bien. ¿Sí recuerdan quién fue Jonadab? ¿Y algo importante que hizo? Hermano Quintero. Pues era un servidor, ¿verdad?, en la nación de Israel. De hecho, la escritura señala ahí en el segundo libro de los Reyes que este hombre era denodado servidor, a pesar de ser diríamos, alguien que no era muy preponderante. Sin embargo, cuando se trató de apoyar a la nación y especialmente al rey, se une al rey, precisamente Jehú, para ir contra la adoración idolátrica que tenía el pueblo. Era un hombre que realmente sirvió a los intereses de Jehová a pesar de no tener un privilegio especial. Muy bien, hay una publicación que dice: ¿es usted como Jonadab? Y entonces imagínese que nos hicieran esta pregunta. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 15 al 17. Vamos a leerlo juntos, y si alguien del auditorio nos gusta hacer la lectura, se lo agradeceríamos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 15 al 17. Hermana de Quintero, ¿nos puede leer por favor el 15? Hermana Bueno el 16. Y hermana Gabriela Pacheco el 17. Al ir pasando desde ahí, llegó a encontrar a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Cuando lo bendijo,
Él de consiguiente le dijo: ¿es tu corazón recto conmigo como mi propio corazón lo es con tu corazón? A esto Jonadab dijo: lo es. Si lo es, dame tu mano. Sí. De manera que él le dio la mano. Con eso Jehú lo hizo subir al carro consigo. Entonces dijo: ven conmigo, sí, y ve cómo no tolero rivalidad respecto a Jehová. Y lo hicieron seguir montando en él, en su carro de guerra. Por fin, Jehú llegó a Samaria. Ahora se puso a derribar a todos los que quedaban de Acab en Samaria, hasta que los hubo aniquilado, conforme a la palabra de Jehová que él había hablado a Elías. Entonces ahora es como si los 144,000 nos invitan a la gran muchedumbre. ¿A qué? ¿A qué nos están invitando? Hermano Martínez. Pues sí, precisamente nos están invitando a buscar a personas con el mensaje, o sea, de ir de casa en casa. ¿Por qué? Porque los ungidos ese es su trabajo y nosotros inmerecidamente pues les estamos ayudando. Muy bien, a destruir la religión falsa. Ok, vamos a pasar al párrafo 17. En 1935 se produjo un brillante destello de la luz espiritual. En la asamblea celebrada en la ciudad de Washington, Estados Unidos, se explicó que la gran muchedumbre viviría en la tierra. Se trataba del mismo grupo representado por las ovejas, mencionadas por Jesús en su parábola de las ovejas y las cabras. La gran muchedumbre estaría entre las otras ovejas de las que Jesús dijo: a esas también tengo que traer. Cuando el orador, el hermano Rutherford, preguntó: ¿quisieran por favor ponerse de pie todos los que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra? Más de la mitad del auditorio lo hizo. Entonces él exclamó: he aquí la gran muchedumbre. Muchos se sintieron profundamente emocionados cuando por fin comprendieron cuál era su esperanza para el futuro. Agradecemos la lectura de los párrafos de nuestro hermano Ignacio López. Dice así la pregunta: A. ¿Qué brillante destello de iluminación espiritual se produjo en 1935? Hermano Martínez, Luis. En una asamblea en la ciudad de Washington, Estados Unidos, se dio una explicación clara y acertada sobre esta gran muchedumbre. Esta estaría viviendo en la tierra. Y se hace mención de Mateo 25, 33 al 40, donde se hace una identificación clara de las ovejas y las cabras. Entonces ya se estaba identificando y dejando en claro que esta gran muchedumbre no iría al cielo, sino que se quedaría aquí en la tierra. Ahora imagínense que usted está en esa asamblea y de repente entra el hermano Rutherford y les hace esta pregunta: ¿quisieran por favor ponerse de pie todos los que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra? ¿Qué hubiera hecho si usted tomaba de los emblemas? A ver, ¿qué hubieran hecho? Hermana Evelia. Yo me hubiera puesto inmediatamente de pie, mi hermano. Muy bien, probablemente algunos o la mayoría nos hubiéramos puesto de pie. Y él exclamó: he aquí la gran muchedumbre. Imagínense el impacto que causó en ese momento. Muchos se sintieron, dice, profundamente emocionados, porque ¿qué habían comprendido? Y esto es importante. ¿Qué habían comprendido? Hermana Judith Minor. Sí, que cuál era su esperanza en la tierra, pues era el vivir aquí, para siempre. Muy bien, que tenían un propósito: vivir en la tierra. Y fíjese, porque ya cuando empezaran a pasar los años y que dijeran, no, pues ya son 300,000, 400,000, y ya hubiera pasado los 144,000, que hubieran pensado muchos, pues que entonces la organización de Jehová estaba mal. Pero muy atinadamente Jehová esclareció este punto. De hecho, hermanos, nos invita a leer aquí el recuadro: sintieron un gran alivio. Por lo cual vamos a leer la primera experiencia. ¿Quién nos gustaría hacer el favor de leer la primera? Hermano Bueno, por favor.
El 31 de mayo de 1935, en la Asamblea de la Ciudad de Washington, en Estados Unidos, se presentó un discurso sobre la gran muchedumbre. Aquel discurso tuvo una profunda influencia en el pueblo de Dios. A continuación, se presentan las reacciones de algunos hermanos que lo escucharon. Y lea la primera experiencia. Antes de 1935, había cierta polémica entre los hermanos sobre si eran ungidos o no. Recuerdo muy bien el día que el hermano Rutherford habló sobre el tema de la gran muchedumbre. Yo había estado ayudando a lavar platos en el comedor y cuando llegó el momento del discurso, me senté en la zona de arriba del auditorio. Después de analizar el asunto a fondo, el hermano Rutherford pidió a todos los que creían pertenecer a la gran muchedumbre que se pusieran de pie. Yo me levanté inmediatamente y miré a mi alrededor. Me dio la impresión de que la mayoría de los presentes también estaban de pie. A partir de ese día he tenido bien claro que no soy ungido. Me siento muy feliz de pertenecer a las otras ovejas. Henry Cantwell. Muy bien. ¿Qué le quedó muy claro al hermano Henry Cantwell? ¿Qué le quedó clarísimo? Hermana Cintia Flores. Sí, pues que él no era ungido, sino que pertenecía a las otras ovejas. Ahora bien, pregúntese, ¿cómo sería este hermano Cantwell? Porque pues vemos el nombre, ¿va? Pero no sabemos realmente quién es. Pero lo podemos conocer. Si ustedes buscan ahí, por ejemplo, en la página 103, ahí en el párrafo 10, ahí viene una experiencia, por ejemplo, del hermano Cantwell, que dio otro comentario. Cuando se festejaba la Navidad todavía, fíjese ahí en Betel. Ahí da un comentario. Y si usted busca ahí más adelante en el capítulo 12, en el párrafo creo que 14, habla también acerca del hermano Cantwell, cómo junto con su familia sufrió encarcelamiento. Entonces sería bueno que conociéramos estas historias de estos hermanos para ver por qué es tan relevante el comentario que ellos están haciendo. ¿Quién le gustaría leer la segunda experiencia? Hermana Martínez, por favor. Para la mayoría fue muy animador. Yo solía escuchar a algunos hermanos decir que no estaban seguros de si eran ungidos o no. Sin embargo, no les agradaba la idea de pertenecer a un grupo menos fiel, que era como se consideraba entonces a la gran muchedumbre. Así que al conocer esta nueva verdad, muchos sintieron un gran alivio, y a medida que la fueron asimilando y por fin entendieron qué lugar ocupaban ante Jehová, su entusiasmo por la obra creció. Muy bien. ¿Qué entendió por fin aquí el hermano Herman Pilbrick? ¿Qué entendió? Hermano Bueno. Pues sí, él tenía, pues cómo se sentiría el hermano la idea de pertenecer a un grupo menos fiel, pero dice que cuando él era considerado entonces quién era la gran muchedumbre, dice que al conocer esta verdad muchos sintieron un gran alivio. Muy bien, hermana de Zabaleta. Sí, entonces él asimiló por fin el lugar que ocupaba ante Jehová y su entusiasmo por la obra creció. Ok, y fíjese algo muy interesante, esto lo motivó, si ustedes pueden ver, aquí en la revista de mayo del 2016, de estudio que tuvimos por ahí de julio, habla acerca de a quienes se les confía la obra, y entonces había una nueva herramienta que tenían que usar los hermanos. Esta herramienta, uno de los primeros que la empezó a usar fue el hermano Herman Pilbrick, y tal vez la usó porque comprendió, como dice aquí, cuál era su lugar que ocupaba en la organización. Por lo cual los invitamos a que también lean su experiencia y lo importante que es su comentario. ¿Cuál sería la tercera experiencia? ¿Quién nos podría hacer favor de leerla? A ver, hermana Daniela Fragoso, por favor. Sí, el hermano John Booth menciona cómo esa asamblea le dio muchos motivos de alegría, ya que ahora podía ofrecerle a las personas la esperanza de vivir para siempre en la tierra, y la mayoría de los hermanos que participaban en los emblemas de la conmemoración llegaron a entender cuál era la verdad de su esperanza y dejaron de hacerlo. Muy bien, entonces, ahora sí,
¿qué esperanza podían ofrecer todos los que salieran a predicar? ¿Qué esperanza? A ver, hermana Manuela de Torres. La de vivir para siempre aquí en la tierra. Muy bien. ¿El hermano John Bott sería de la gran muchedumbre o sería ungido? Hermano Andrés García. El hermano John Booth era no nada más ungido, sino también miembro del cuerpo gobernante. Muy bien, y si usted quiere leer su experiencia, la puede leer en la revista Primera de Julio de 1996, La Atalaya, y ahí viene la experiencia de este hermano, cómo pasó por muchas situaciones, y entonces podemos disfrutar verdaderamente de estos comentarios. Entonces, hermanos, lo que aprendimos de hoy, somos parte de la gran muchedumbre, y ahora, ¿cuál es nuestro cometido que tenemos que hacer? ¿Cuál sería? Ya que aprendimos. Hermana Brenda Minor. Sí, hermano, siguiendo el ejemplo de las parábolas que mencionaba Cristo, es mantenernos alerta predicando. Exactamente, entonces con todo entusiasmo vamos a apoyar a estos ungidos a llevar a cabo esa labor que les fue encomendada. Muchas gracias, hermano Miguel Ángel Ábalos Oseguera, por esta parte, por el tema, el gran e importante tema de el reino de Dios y nuestro propósito de tener comprensión acerca de todo lo que ha acontecido. Muy bien, pues, ¿qué les pareció la reunión de hoy, hermanos? Excelente, como siempre. Bueno, tenemos como un primer punto lo que es considerar lo que hemos aprendido hoy, adicional a lo que siempre Jehová nos provee. Recordemos que en esta introducción de los aspectos proféticos de Isaías estuvimos analizando las profecías cumplidas y fue algo realmente maravilloso a lo largo de los siglos que siguieron, y que analizamos muy bien cómo se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En las perlas escondidas igual, más puntos clave de estos capítulos de Isaías, del 6 al 10, y la pregunta, ¿por qué salvó Jehová al malvado rey Acaz? Bueno, ya vimos que el propósito fue preservar en línea que iba a nacer a futuro el príncipe de paz, el Mesías prometido. Después analizamos en la propia Biblia la lectura de Isaías. Siempre poner atención a la lectura nos ubica en ese contexto. Seamos mejores maestros. Ahí también vimos la importancia de tener muy en cuenta el consejo que se nos da, y de manera especial en el estudio cómo llegar al corazón de nuestros estudiantes. Nuestra vida cristiana. Ahí en el video, ¿verdad?, nos mudamos para ayudar en otro lugar. Ese video, hermanos, está cargado de información de cristianos fieles que han comprendido la sabiduría de Jehová. Tomar decisiones de esa naturaleza implicó, como estuvimos analizando, qué perspectiva se veía a futuro, qué sacrificios tenían que hacer, tras qué galardón iban, darle lo mejor a Jehová. En el estudio de el reino de Dios gobierna, pues nuevamente hemos comprendido cómo los mandatos que Jesús dio fueron destellos de luz que fue progresiva, eventos que ocurrieron hace un siglo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a comprender que hoy día el esclavo nos da información de primer nivel, información profunda, y que nos nutre espiritualmente, nos capacita para nuestra labor y también para poder reconciliarnos con Jehová. ¿Qué vamos a ver la semana que entra? Recuerden que nuestra guía de estudio tiene la información importante. Vamos a continuar con los capítulos 11 a 16 del profeta Isaías,
Y un aspecto crucial hoy día para toda la humanidad es la educación. Pero ¿qué clase de educación hablamos? Hay educación superior, hay educación de posgrado, hay mucha educación en el mundo, pero de esa educación no vamos a hablar, esa no nos interesa. Vamos a hablar de la que proviene de Jehová, el conocimiento que proviene de Él y que Isaías profetiza que en ese futuro ya muy, muy cercano, el planeta entero estará lleno del conocimiento de Jehová. Y al indagar en las perlas, ¿verdad?, continuando con los tesoros de la Biblia, la pregunta, y basado también en el profeta Isaías, ¿cómo es posible que de Cristo se diga que es una ramita del tocón de Jesé? Sí, una ramita del tocón de Jesé, y al mismo tiempo que es la raíz de Jesé. Vamos a estar analizando ello, los animamos a prepararse con esta parte. ¿Y qué hay con el tema nuevamente de nuestro vivir cristiano? El tema es la educación, esa educación que estamos comentando, pero que ha eliminado los prejuicios. Los prejuicios hoy día tienen postrada la humanidad, aún en nuestro país, pero la educación que Jehová provee nos ayuda a vencer los prejuicios. Así es de que vamos a estar atentos a ese gran tema. Y por último, en nuestro estudio bíblico de congregación, vamos a analizar la lealtad, este otro aspecto de lo que implica la comprensión cabal de lo que es el reino. Pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes, hermanos. Recordemos que estamos en la transmisión para JW Streaming y su participación seguirá siendo importante. Vamos a concluir y tengamos presente que el cántico, la canción de ahorita es nueva, por primera vez la entonaremos y vamos a escuchar la tonada, ¿sí?, a ir afinando nuestras gargantas. Es la canción 150. Al concluir esta, nuestro hermano Jorge Flores nos va a representar en la oración. Canción Servimos donde se nos necesite. Canción 150, basada en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonemos con entusiasmo. Si su circunstancia les permite, pueden ponerse de pie.
Bien, hermanos, ahora sí, entonemos el canto.